Hola a todos. En esta ocasión vamos a calcular este, cuál es la fórmula para poder sacar el volumen de un cono trunco. Como sabemos, un cono trunco es un cono, pero que le cortaron un pedazo. Aquí lo tenemos. Para calcular el volumen de un cono trunco, lo que hacemos generalmente es de que nos vamos a internet o le preguntamos a alguien que cuál es la fórmula o lo investigamos en algún libro y la usamos y calculamos el volumen del cono trunco. Pero, ¿qué pasa si no encontramos si no tenemos la forma de averiguar esa fórmula? Pues lo que tenemos que hacer es nosotros mismos, en base a lo que ya sabemos, o en base a fórmula para calcular el volumen del cono normal, que es este de aquí, vamos nosotros a calcular esto de acá. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a calcular primero el volumen. Bueno, para calcular el volumen del cono trunco, aquí le pongo volumen del trunco, cono trunco. Vamos a calcular el volumen del cono grande, este de acá. Y después le vamos a restar el volumen del cono chico, este de aquí, esto que le estamos quitando. Y de esa forma, pues ya nosotros podemos saber cuál es el volumen. Pero hay un problema, que cuando generalmente en los libros o donde nos vamos a encontrar estos conos truncos, no nos dicen cuánto fue lo que se le cortó, o sea, ni nos dicen cuál era la altura del cono original. Simplemente nos dan un radio aquí menor, nos dan una altura y nos dan un radio mayor, radio menor y la altura. Es todo lo que nos dan. Vamos a clarificarlo acá mejor, en un dibujo más elaborado. Bueno, aquí tenemos el dibujo de cuáles son los datos que nos dan cuando nos piden que calculemos el volumen del cono trunco. Y como les comentaba hace ratito, pues el problema estriba en que no nos dan los demás datos. Entonces, pues tenemos nosotros que calcular o buscar una forma de calcular el volumen nada más con los datos que nos dan, que son estos que están aquí, que es el radio menor, radio mayor y la altura. Para eso nos vamos a valer de esta figura que hice aquí. Nada más estoy ah, sustrayendo esta figurita de acá para tener un triángulo rectángulo, que es el que se forma con la altura y los radios. Puse aquí con azul los datos que sí sabemos cuando hacemos un problema de este tipo, que es el radio menor, radio mayor y la altura. Y puse con rojo los datos que no nos dan, es decir, no nos dan el pedazo de la altura que se cortó, ni nos dan cuánto medía el cono originalmente. Entonces, vamos a hacer nuestra fórmula de tal manera que esta, tanto la B como la A, la vayamos eliminando, es decir, nos quedemos en términos de lo que sí conocemos. Para eso voy a hacer otro dibujito acá. Si yo trazo aquí una recta que vaya paralela a la altura, pues como nos dice el teorema de Tales, vamos a obtener dos triángulos semejantes, es decir, este triangulito, este de aquí, va a ser semejante a todo el triángulo de acá. A su vez también este triángulo que se obtiene aquí, al ser este radio paralelo a este, pues va a ser semejante a todo el triángulo y a su vez va a ser semejante a este triángulo de acá. No vamos a andar mucho en este tema porque ya se vio anteriormente. Simplemente vamos a quedarnos con la idea de que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de acá. Vamos a dibujarlos acá aparte. Bueno, aquí los tenemos ya. Y vamos a poner aquí las letras que son las que interesan. Que sería, esta se va a llamar la A. Esta pues es el radio menor, la R. Este pedazo de aquí, al ser
la altura que nos dan del cono trunco, esta es exactamente la misma medida que esta otra, por ser paralela. Y vamos a nombrarla H. Y esta parte de acá, pues si todo esto de aquí hasta acá es el radio mayor, pues nada más nos interesa saber este pedacito, es decir, ese pedacito es esto de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuánto mide? Pues le vamos a restar a esta grandota, a este radio grandote, a este radio pequeñito, y nos va a quedar esto de aquí. Entonces, este pedacito de aquí se va a llamar radio mayor menos radio menor. Y entonces sí podemos ya nosotros establecer aquí claramente las proporciones, y como son triángulos semejantes, decimos que este lado entre este va a ser igual a este entre este. Ser proporcionales. Es decir, A entre R va a ser igual a H entre radio mayor menos radio menor. Y vamos a despejar aquí nada más la A, que las proporciones nos dicen que productos cruzados son iguales. Entonces yo voy a decir que A por, bueno, vamos a hacerlo aquí. A por R va a ser igual a H por R. Despejando la A, si la R menos R está multiplicando la A, va a pasar acá abajo, dividiendo a HR. Entonces, no sabíamos cuánto valía la A, ya sabemos, en términos de R minúscula. Ahora vamos a investigar cuánto vale la B en esos mismos términos. Entonces, si se fijan aquí, la B es todo este pedazo de aquí y es igual a la A sumado a la H. Entonces, decimos que B igual la A más la H. Vamos a desarrollarlo. La A, pues ya sabemos que es HR sobre R mayúscula menos R. Y esto lo vamos a sumar a la H. Bueno, vamos a desarrollar aquí abajito. Y como yo voy a hacer una suma de un quebrado más un entero, pues entonces voy a poner a mi entero el 1 abajo para que sea quebrado más quebrado. Entonces, mi común denominador en estos dos quebrados, pues va a ser R mayúscula menos R minúscula, porque se puede dividir entre este mismo y entre el 1. Entonces dividimos entre el mismo, me va a dar a 1, y 1 multiplicado por la HR va a ser HR. Esto se va a sumar a R menos R entre 1, pues va a ser R menos R. Y eso lo multiplicamos por este de aquí arriba, que sería la H. Entonces, simplificando esto, vamos a desarrollarlo, perdón. Vamos a decir, aplicar propiedad distributiva y multiplicamos R por la H, me va a dar más HR mayúscula menos H por R, HR minúscula. Y todo esto dividido entre R menos R. Si se fijan, aquí tenemos HR minúscula y acá menos HR minúscula, ¿qué? Pues se anulan y finalmente puedo yo terminar diciendo que la B es igual a H minúscula por R mayúscula sobre R menos R. Entonces ya tenemos cuánto vale la B, ya tenemos cuánto vale la A en términos conocidos, que son estos de aquí. Entonces, como dijimos al principio, para calcular nosotros
el volumen del cono trunco. Aquí voy a poner volumen del cono trunco. Voy a calcular primero el volumen del cono grande antes de que se le corte, menos el volumen del cono chico, que es el pedacito que se le cortó. Y nos va a quedar ahora sí nada más esto de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Primero voy a calcular el volumen del cono grande. Para eso, aquí voy a utilizar la fórmula que ya me sé, que es volumen del cono grande o volumen del cono es igual a área de la base por la altura, bueno, sobre 3. Y el área de la base, pues va a ser este círculo de aquí, que pues es pi por radio mayor. Estamos hablando del círculo grande al cuadrado por la altura, que la altura va a ser la altura del cono grande. Estamos hablando de este cono grande, va a ser esta B. Entonces, esa B, pues acá la tenemos, y que vale H por R mayúscula sobre R mayúscula menos R minúscula. Todo eso sobre 3. Bueno, ahora vamos a simplificar. Y como tenemos un entero por un quebrado, pues le ponemos el 1 al quebrado, al entero, para poder multiplicar a numerador por numerador, denominador por denominador. Al multiplicar nosotros pi por radio al cuadrado por h por radio, nos va a quedar pi por radio mayor al cubo, que se suman los exponentes por la altura. Vamos a acomodarlo en orden alfabético. Nos quedaría altura por radio al cubo. Y multiplicamos el denominador por el denominador, me quedaría 1 por r menos r, r menos r. Todo esto sobre 3. Y ya tenemos nosotros aquí ya simplificado cuánto es el volumen del cono grande. Lo vamos a hacer pequeñito y vamos a dejarlo aquí por un ladito para que no nos estorbe. Ahora vamos a sacar el volumen del cono grande. Del cono grande lo vamos a sacar con color. Lo vamos a poner aquí con color azul, igual que este. Con color verde. Ahí ya tenemos esto. Y esto que vamos a calcular ahorita es el volumen del cono chico. Vamos a poner con color negro. Y vamos a trabajar con color negro para que no tengamos problemas. Y entonces decimos que negro. Entonces tenemos que el volumen del cono chico, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos para el cono grande. Ya tenemos dijimos, y vamos sobre el volumen del cono chico. Entonces, va a ser área de la base. ¿Cuál base? Pues va a ser este cono chiquito de aquí, que sería pi por radio menor al cuadrado. Tenemos área de la base por la altura. Y la altura del cono pequeño, que es este de aquí que se le cortó, pues va a ser la A. Y la A, pues es esto de aquí. Entonces, todo esto lo vamos a multiplicar por altura por radio menor sobre radio mayor menos radio menor. Como vamos aquí a multiplicar igual que hace ratito, pues le ponemos un 1 para hacer quebrado por quebrado. Multiplicamos numerador por numerador, que sería pi por altura por radio menor al cubo.
sobre 1 por todo esto, pues me da igualito. Entonces, ya tenemos nosotros aquí cuánto vale, ya en forma simplificada, mi volumen del cono chico. Entonces vamos a ahora sí acomodar. Esto lo ponemos acá a un ladito del otro. Aquí así, para que se vea. Y entonces, pues vamos a usar esta fórmula. Ya tenemos los dos volúmenes, entonces nada más lo vamos a restar. Y aquí vamos a poner que el volumen ya ahora sí del cono trunco va a ser el volumen del cono grande, que es este de aquí, que sería, perdón, acá se me olvidó dividir todo esto entre 3, todo esto. Entonces vamos a escribirlo aquí tal y como está, que sería pi por altura por radio al cubo, radio grande, sobre radio mayor menos radio menor, todo esto sobre 3, y esto le vamos a restar esto de aquí, que sería el volumen del cono chico, sería pi por altura por radio al cubo, es radio pequeño, entre radio grande menos radio pequeño, todo esto sobre 3. Y ahora vamos a poner, si vemos, estamos restando algo que está dividido entre 3 menos algo que está dividido entre 3. Entonces, como los denominadores son igualititos, pues los vamos a poner como un denominador. Y nada más vamos a realizar esta resta acá. Y aquí tenemos que también los denominadores de aquí son iguales, por lo tanto, yo puedo decir que nada más paso mi denominador como tal y la resta nada más la voy a hacer exclusivamente entre denominadores. Es decir, me va a quedar pi por altura por radio grande al cubo menos pi por altura por radio pequeño al cubo. Y entonces vamos a desarrollar esto. Vamos a fijarnos aquí que tenemos una resta de dos términos algebraicos, pero podemos aquí factorizar. ¿Por qué? Porque el pi tenemos aquí y aquí, y la altura también. ¿Qué es lo que es diferente? Pues el radio al cubo grande menos radio pequeño al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar mi factor común, que es pi por altura, y lo voy a multiplicar por radio al cubo grande menos radio pequeño al cubo. Es decir, esto es igual a esto de arriba. Y todo esto, bueno, vamos a ponerlo más derechito, pero no. Entre R mayúscula menos R minúscula. Todo esto dividido entre 3. Ahora sí, vamos, de una vez vamos a hacer esta división. Si nos acordamos, cuando estamos dividiendo entre un quebrado entre un número entero, pues vamos a ponerle al número entero su denominador para poder nosotros trabajar quebrados con quebrados. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la ley de la oreja, que va a ser medios por extremos, medios por medios. Todo esto por 1, pues va a ser igualitito. Aquí, pi por altura por radio al cubo menos radio menor al cubo sobre los medios multiplicados, que sería multiplicar el 3 por el radio mayor menos el radio menor. Entonces, aquí tenemos, si nos fijamos, es una diferencia de cubos. Y la diferencia de cubos, como son productos notables, pues tienen una regla. Esto lo pasamos igual. Y la regla de los diferencia de cubos, si hacemos memorias, es la raíz cúbica del primero
sería R, menos la raíz cúbica del segundo. Y ahora, de estos dos términos que obtuvimos, este va a ser al cuadrado, más el que sigue al cuadrado, es decir, este de aquí, más el producto de ambos. Esto que estoy haciendo ahorita, si no lo entienden, simplemente revisen algún video de cómo se obtiene la diferencia de cubos y ahí van a entender este pedacito. Y acá abajo nos queda 3 por R a menos R minúscula. Entonces nos fijamos, aquí tenemos arriba una multiplicación, acá abajo otra, en donde podemos eliminar fácilmente estos dos términos por ser iguales. Porque al dividir esto entre esto de acá abajo, pues nos da 1. Y el 1, pues simplemente lo quitamos porque todo número multiplicado, toda expresión multiplicada por 1, pues nos da lo mismo. Entonces, pues aquí finalmente vamos a llegar a la conclusión de que bueno, quitamos este igual. El volumen del cono trunco, aquí lo ponemos, va a ser igual a pi por altura multiplicado por radio al cuadrado más radio menor al cuadrado más el producto de los dos radios. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3. Y con esto estamos terminando. Espero que hayamos comprendido. Esta sería nuestra fórmula para calcular el área del cono, volumen, perdón, del cono trunco. Muchas gracias.